Métodos de investigación. Bienvenidos sean todos a esta clase de métodos de investigación. En esta ocasión me corresponde impartirles este módulo, esta unidad de conocimientos que, abarcan un tema bastante extenso que, como su nombre lo indica, pues nos va a dejar saber o nos va a dejar conocer lo que sería la investigación y los métodos o mecanismos que vamos a utilizar para llegar a un conocimiento derivado de esa misma investigación. Eso es parte de los saberes que tendremos al final de esta lección. Ahora bien, vamos a tener otros elementos muy importantes que también vamos a tener que conocer con respecto a todo lo que constituye este tema. Por ejemplo, el objetivo es que el estudiante va a identificar la investigación científica como una herramienta universal en la generación de conocimientos y también sus partes que lo conforman. Es decir, nosotros como civilización nos hemos dedicado a aglomerar conocimiento de muchos tipos, pero actualmente el que se encuentra más validado, más aceptado, es el conocimiento científico, ¿de acuerdo? Derivado justamente de una investigación científica. Y por ello podemos afirmar que ese conocimiento es veritativo, es real o verdadero, pues, y al mismo tiempo es comprobable, es contrastable y tiene otras características de las cuales ya iremos hablando, lo cual nos permite afirmar que es verdad y por tanto considerarlo conocimiento valioso, importante. Número 2, el estudiante va a conocer los conceptos fundamentales de la investigación y también los diferentes métodos que la constituyen para alcanzar conocimientos formales. Ya lo venía mencionando, la investigación científica nos produce conocimiento formal, conocimiento de una trascendencia medular que va a permitir que nosotros podamos hacer innovaciones, tener un conocimiento más sólido, un entendimiento mejor del mundo, de los fenómenos que éste presenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el alumno conocerá las formas y características para construir una investigación formal. Es decir, nada de esto tendría mucho sentido si ustedes no tienen la capacidad al final de poder producir una investigación formal a nivel científico, derivado justamente de todos estos saberes e ideas que les van a permitir producir una y al mismo tiempo identificar las características formales y puntuales de una investigación científica. Comencemos primero con el punto más básico de este tema, saber qué es la investigación. Por investigación conocemos muchas cosas, muchos conceptos, muchas ideas que nos van a llevar a tener varias nociones distintas con respecto a lo que sería la investigación y todo el producto de ese proceso. En general, la gente lo define como el proceso por el cual se adquiere conocimiento. También le llegan a decir el proceso ordenado que permite llegar a una verdad. Y de igual manera le dicen el proceso por el cual se contrastan las hipótesis de diversos temas. En estas tres definiciones o en estas tres aproximaciones podemos notar elementos bastante importantes. Número 1, que la investigación va a darnos la adquisición de conocimiento. Ojo, la investigación, todavía no llegamos al punto de la investigación científica. La investigación es un acto natural, curiosamente. Para muchos de ustedes será extraño esta aproximación, pero efectivamente lo es. Piensen, por ejemplo, en alguna vez que les haya gustado una banda de música, o les haya llamado la atención un tema, una serie, algún elemento del mundo cotidiano que ustedes desconocieran de principio. La primera pregunta que les surge, retomando por ejemplo el ejemplo de la música, de la banda de música, sería ¿quiénes son? Con esa primera pregunta ustedes están comenzando una investigación. Efectivamente no es una investigación científica, es una investigación más bien empírica, conceptual, pero a final de cuentas tiene esa misma esencia de investigar. Cuando les responden, pues el grupo se llama de tal, tiene una discografía de tantos discos, empezó en tal fecha, tiene estos integrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos
que ustedes van a ir conociendo, justamente forman parte de lo que son los conocimientos. Evidentemente no es un conocimiento que pudiéramos llamar formal o científico, e incluso podríamos llamarlo no trascendental, pero es información que nosotros ya adquirimos, ¿de acuerdo? La integramos mediante un proceso de investigación. Mínimo, pero se hizo. Una forma más avanzada de la investigación nos permite llegar a una verdad, es decir, nos permite afirmar algo de forma categórica. Por ejemplo, si ustedes voltean al cielo y ven las nubes, o más bien dicho, ven el cielo, se van a dar cuenta que es de color azul, ¿de acuerdo? Esa es una investigación empírica hasta cierto punto, pero si ustedes van junto con una persona que tenga, por ejemplo, daltonismo, y le preguntan de qué color es el cielo, pues probablemente les diga verde o rojo o algún otro color. ¿Por qué? Porque tiene una alteración en un órgano de su cuerpo que no le permite percibir los colores de manera normal. Por tanto, dependerá de ustedes esclarecer, justamente, llegar a la verdad de cuál es el dato correcto. Si el que dicen ustedes como experimentadores básicos o el que dice la otra persona como experimentador secundario. Y curiosamente, está ligado este segundo punto que estoy retomando al tercero, al momento de contrastar las hipótesis. ¿Por qué? Porque muy probablemente al darse cuenta de la discrepancia entre ustedes dos, es decir, uno decir que el cielo se ve azul y el otro decir que el cielo se ve verde, por ejemplo, están contrastando las hipótesis porque se genera la duda, ¿cuál es el color real? ¿De acuerdo? Y entonces empiezan a buscar información. Ahí es donde podemos empezar a hablar de un proceso de investigación formal o científico realmente que nos va a permitir pues llegar a la verdad o a una verdad. Ojo también, en este sentido, la investigación científica no afirma verdades absolutas. ¿Por qué? Porque también depende de muchos elementos muy particulares que le van a quitar ese carácter de absoluto, ¿de acuerdo? Ese carácter de absoluto no lo puede tener porque a final de cuentas el conocimiento cambia, las percepciones cambian, las herramientas se perfeccionan, las herramientas se dejan obsoletas, las herramientas son también modificadas de una u otra manera para medir uno u otro parámetro, una y otra cuestión. Los instrumentos, los focos de investigación, las preguntas, todo aquello va cambiando y son una cantidad tan enorme de variables que no podemos afirmar de forma totalmente absoluta, válgame, que existe una verdad absoluta. Existirá una verdad, bueno, tal vez coyuntural, por llamarlo de alguna manera, una verdad provisional, como por ejemplo, hace varios siglos se pensaba que la Tierra era plana y que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, e incluso el Sol se decía que giraba alrededor de la Tierra, ¿de acuerdo? Hasta que posteriormente se fueron comprobando esas hipótesis o comprobando esas teorías y se fue permitiendo que cambiara ese conocimiento, ¿de acuerdo? Hoy por hoy se afirma que ese conocimiento ya no es verdad, y este conocimiento sí es verdadero, pero en ningún momento este conocimiento moderno descarta la posibilidad de que en el futuro, con nuevas herramientas, con mayores alcances, con mejores investigadores, con lo que sea, que hayan modificado los parámetros de la investigación, se puede llegar a una verdad distinta. Hoy por hoy, esa es la verdad que prima en esta cuestión. Y aclarar también que no por el hecho de que sea distinta está equivocada, curiosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se creía que la Tierra era plana, pues ustedes pueden constatarlo por sí mismos. Vayan afuera, bueno, no en este momento que es cuarentena, pero vayan y observen al horizonte. Verán una línea recta muy probablemente, o bueno, lo que sus ojos perciben como una línea recta. Bien, ¿por qué? Porque la primera forma de medir las cosas, el primer elemento que nos va a permitir investigar, va a ser nuestros sentidos. Y pues sí, nuestros sentidos son limitados. Por tanto, en un nivel microscópico, en un nivel minúsculo, no microscópico en sí mismo, sino en un nivel muy pequeño, con nuestras mínimas herramientas que tenemos como sentidos, pues sí, la Tierra se ve plana. A lo largo pareciera estar plana. Bien, conforme le fuimos introduciendo
mayores herramientas, mayores instrumentos de mayor precisión, de mayor alcance, nos dimos cuenta que no, que la Tierra tiene una curvatura, pero es tan masiva a comparación de nosotros, que nosotros no lo notamos. Es básicamente como pedirle a una hormiga que camina sobre una hoja de papel que vislumbre el final de esa hoja de papel si la colocamos como un rollo, como un cilindro, perdón. No se podría porque su cuerpo de la hormiga es más pequeño y probablemente ella, si se fijan, si la tenemos en un escenario así, va a estar dando vueltas por toda la superficie y parecerá seguramente que nunca termina, cuando en realidad, pues sí, tiene una cara frontal y una cara, pues, trasera, pero eso solamente lo entendemos nosotros porque somos capaces de apreciarlo. La hormiga muy probablemente no. Cosa que pasaba entonces con este conocimiento. Posteriormente vinieron estos nuevos instrumentos y nos permitieron una mejor perspectiva, una perspectiva distinta, que no invalida la otra. ¿Por qué? Porque efectivamente, si lo volvemos a ver aún hoy, se sigue viendo igual plana. Sabemos que en el gran panorama no es plana, pero en el pequeño panorama sí lo es. No son elementos mutuamente excluyentes, pero coexisten de una manera más ordenada. Ahora bien, pasemos al punto de lo que es la investigación científica. Bien, la ciencia moderna es válida y confiable. ¿Por qué? Porque deriva de la investigación científica. Los científicos modernos han logrado generar conocimiento empírico, exacto y comprobable. Bien, se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Y las características es que es válida la investigación científica, es confiable la investigación científica y está controlada en cada una de sus etapas, la investigación científica. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque vuelvo, el proceso de investigación es natural a todo ser humano. ¿Sí? Incluso podríamos llamar a todo ser pensante o incluso todo ser vivo. Pero claro, cada uno de nosotros lo hacemos con diferente nivel o grado de complejidad de acuerdo a nuestras capacidades intelectuales. Tomen por ejemplo a un bebé. Un bebé en cuanto empieza a gatear, va por todos los cuartos, va por todos los lugares. ¿Y qué hace? Encuentra algo y se lo mete a la boca. ¿Sí? Es una de las etapas en las que los padres cuidan a sus hijos lo más que pueden, porque a final de cuentas los padres ya entienden, ya saben que no todo lo que puede meterse a la boca es sano, o es útil, o es adecuado que lo tenga en la boca. Bien, el niño no, el bebé no lo sabe. El bebé está investigando apenas, está investigando de forma empírica. ¿A qué me refiero con empírico? Que lo experimenta de su propio cuerpo, desde sus propias sensaciones, desde lo pragmático. Y entonces por eso, el bebé va a gatear, va a encontrar, no sé, tal vez una pelusa muy grande y se la va a meter a la boca. ¿Para qué? Para experimentar su sabor, su textura, ¿de acuerdo? Para conocerla. Tal vez la deje porque no le guste o porque ya la terminó de explorar y vaya por otra cosa y encuentre uno de sus cubos de juguete y también se lo meterá a la boca. Para lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque el niño está investigando desde sus propios instrumentos, que son su cuerpo y sus sentidos. Esa es la diferencia de una investigación común a una investigación científica. Es válida y confiable. ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan a un niño, oye, ¿cómo se siente tu peluche? Dependiendo del nivel de vocabulario del niño, les dirá, pues se siente suave, se siente peludo o felpudo, se siente maleable, se siente pues rico, se siente suave, mil y un palabras o apelativos o calificativos que va a utilizar para definir cómo se siente, ¿de acuerdo? E incluso habrá niños por etapas que lo definen, por ejemplo, en el sentido de sentirlo como por el sabor o por no solo por la textura, sino por el sabor, por el olor, ¿sí? Porque a final de cuentas todos esos son sensaciones táctiles, son sensaciones auditivas, son sensaciones gustatorias, son sensaciones olfatorias, ¿de acuerdo? Todas ellas reportan una sensación, ¿bien? Y el niño las va integrando a su forma muy particular. Y entonces, curiosamente, piensen ustedes, por ejemplo, en el concepto de lija. La lija siempre ha sido definida como rugosa, pero cada uno de ustedes tiene un imago particular de lo que es rugoso. ¿A qué me refiero con un imago? Una noción bien específica y bien particular de cada uno de ustedes
de lo que es rugoso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aún ustedes que tal vez hayan tenido en contacto una lija, hay diferentes grados de lija. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de lija. Por ejemplo, las lijas de agua no se sienten rugosas cuando están mojadas, sobre todo. ¿Sí? Entonces, esos elementos, esas distinciones, esas particularidades, son también elementos de la investigación que nosotros vamos a ir conociendo de forma pues empírica, muy diferente a la forma científica. La forma científica nos va a dar una validez y una confiabilidad que nos van a permitir llegar a una convención. Evidentemente no me refiero a convención como estos eventos masivos de gente con un tema específico en el cual pues se juntan a tomarse fotos y cosas así. No, convención me refiero al conocimiento común, es decir, un grupo de personas que se ponen de acuerdo para decir que un conocimiento es verdadero, es real y es pues afín a todos, ¿no? Como por ejemplo, las historias que hablan, por ejemplo, de la moneda francesa en la Edad Media. Había aproximadamente 5 tipos de monedas en Francia circulando en un mismo tiempo y cada una con diferentes tasas cambiarias. Perdón, no era en Francia, era en Inglaterra. Curiosamente, derivado de todo esto, se decide establecer a la libra esterlina como la moneda oficial de Inglaterra en aquel entonces, ¿sí? Curiosamente, todas esas monedas eran válidas, eran aceptadas en los diferentes comercios, pero siempre se armaba un lío en cuanto a la tasa cambiaria. Lo mismo pasaba con los sistemas de medición, ¿sí? Por eso también se fueron homogeneizando o estandarizando más bien esos sistemas hasta llegar a uno, por convención, que todos supieran cuánto valía, a cuánto equivalía, cuáles eran sus características particulares y todos las usaban de la misma manera. A eso me refiero con válido y confiable. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no había margen de error o no había posibilidad a la equivocación por esa convención. Y es justamente por eso por lo que los científicos se valen del método científico. ¿Para qué? Para posibilitar que haya la menor cantidad posible de errores en los procesos que investigan. Por eso que es también importante entender que desde ahí parte su exactitud y, claro, su comprobabilidad. Por ejemplo, una investigación científica lleva un protocolo, maneja un protocolo, que los investigadores se encargarán de plasmarlo lo más precisamente posible. ¿Para qué? Para que otros investigadores sean capaces de contrastarlo o de constatarlo en sus respectivos laboratorios, en sus respectivos lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es exactamente igual a una receta de cocina que te dice que necesitas, por ejemplo, 2 tazas de azúcar para hacer un pastel, por decir, ¿sí? Y lo puedes comprobar. Si tú le pones menos azúcar, evidentemente el sabor va a cambiar, ¿de acuerdo? Y si le pones más azúcar, también el sabor va a cambiar, ¿sí? Y lo puedes comprobar varias veces en la misma cocina, con el mismo sujeto, pero con diferentes tiempos, ¿sí? No es lo mismo la cantidad de azúcar que tiene un pastel de vainilla, por ejemplo, a lo que tiene un pastel de chocolate, ¿de acuerdo? Por decir un solo elemento. Hay muchísimos más que van a abarcar esta parte de la investigación, particularmente de la investigación científica, en cuanto a la comprobabilidad. Porque justamente la comprobabilidad de las investigaciones proviene de justamente qué tan buenos somos o qué tan hábiles o capaces somos de establecer nuestras variables, nuestros elementos constitutivos de nuestra investigación, para hacerlo claro y entendible a otras personas, para que esas otras personas lo comprueben. La investigación científica se divide en ciencias naturales y sociales. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque las ciencias naturales corresponden a las ciencias exactas, física, química, matemáticas, básicamente, y las ciencias sociales corresponden a las ciencias sociales, básicamente, como son pues la filosofía, la psicología, la sociología misma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante distinguirlas? Porque ambos tipos de ciencias requieren instrumentos y mediciones específicas. Las ciencias naturales, por ejemplo, si son observadores, tienen, por ejemplo, fórmulas matemáticas, es decir, se basan en números. Bien.
Diferente a las ciencias sociales, que sí tendrán números, pero mayormente retoman conceptos abstractos, ¿sale? Entre las ciencias naturales podemos decir, por ejemplo, medir el momentum, medir la velocidad, medir la fuerza, medir la temperatura, eh, medir los procesos metabólicos. Todos esos se pueden medir con números, ¿sí? Y se pueden observar sus efectos. Diferente de las ciencias sociales, que las ciencias sociales se centran más en elementos abstractos como por ejemplo los procesos de socialización misma o las asignaciones a diferentes conceptos de acuerdo a los diferentes rasgos culturales de una población específica, ¿sí? Por ejemplo, el honor en la civilización japonesa, en la cultura japonesa, es extremadamente trascendental. En la cultura mexicana apenas si sabemos lo que es honor, ¿de acuerdo? Tenemos muchas diferencias con respecto a esos elementos que aborda justamente las ciencias sociales y por tanto es necesario establecer bien claramente qué cosa es la que vamos a estudiar, cuál es nuestro objeto de estudio para saber si es correspondiente a una ciencia natural o a una ciencia social lo que vamos a investigar y con ello saber de cajón qué instrumentos es más fácil ocupar para llegar al conocimiento verdadero que queremos llegar. Retomo, decía que era la investigación científica era válida, confiable y controlada en sus etapas. Ya dije válida porque justamente tiene esa parte de la estandarización que todo el mundo estamos de acuerdo en cómo estamos midiendo. Confiable porque cualquiera que mida, sea yo o sea cualquier otra persona, siguiendo el protocolo con las convenciones adecuadas, va a llegar al mismo punto o a la misma conclusión. Y controlada en cada una de sus etapas justamente para darle orden y estructura. ¿Por qué? Porque no nos puede pasar como con el niño. Retomando al ejemplo del bebé. El bebé, por ejemplo, cuando empieza a hablar dentro de su investigación, empieza a hablar y, por ejemplo, llega a un punto en el que a todo le dice lo mismo. Le dice papá, le dice mamá, a todo, o la palabra que esté utilizando, o el fonema que esté utilizando, porque para él todavía no tiene mucho sentido la palabra, el elemento del lenguaje, y entonces puede decirle mamá a mamá, mamá a papá, mamá a una silla, mamá a la tele, mamá a que se está cayendo el agua del baño, o sea, es una generalización bastante indiscriminada, diferente a cuando tenemos control en cada una de las etapas, sí, que es lo que ejerce justamente los papás cuando hacen, por ejemplo, la señalización sobre sí mismos y dicen mamá y señalan hacia papá y dicen papá. Ahí están controlando de una manera el proceso de investigación o el proceso de aprendizaje del niño y le están determinando yo soy mamá y aquel es papá. Están haciendo una discriminación, una separación que justamente le va a dar orden y control a la noción que genera el niño de ese concepto. Espero no estar siendo muy complicado, pero esto lo podemos ver un poquito más al detalle si ustedes gustan. Pónganme ahí en comentarios si es que les causa duda todavía esto. Seguimos por ahora con lo que ahora sí es metodología o el método. Metodología en sí mismo es el conjunto de criterios y requisitos comunes para el basamen de las ciencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ciencia sin método no es ciencia, ¿de acuerdo? Es una especie como de, pues, descubrimiento desordenado y extraño. Bien. Algo parecido a lo que le pasó a Colón. Colón, curiosamente, pues sí, tuvo una investigación hasta cierto punto, medianamente científica, en la que descubrió, supuestamente, mapas vikingos, si no mal recuerdo, que hablaban de un territorio no explorado o no conocido por el viejo mundo. Y él dijo, no, pues supongo que debe ser parte de las Indias, pero pues del otro lado, ¿no? Entonces voy a llegar por allá, porque a final de cuentas esos mapas le dejaban entrever que el mundo era redondo, la Tierra era redonda. Y por eso es por lo que emprende el viaje así, buscando las Indias. Pero él no sabía que no eran las Indias, era América lo que encontró, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque no hubo un método adecuado de investigación, no hubo una aproximación apropiada al objeto de estudio, no hubo las herramientas necesarias para comprender en ese momento a qué se refería o qué estaba visualizando. Ojo, también por herramientas no solamente son las cuestiones tangibles, sino
herramienta también resulta las ideas o preconceptos o previas nociones que tenemos con respecto a un objeto de conocimiento. Siguiente, la metodología informa respecto a los rasgos básicos que debe cumplir la investigación. La metodología básicamente la reducimos a explicarla como una serie de pasos ordenados con una finalidad o una meta, ¿sí? Es decir, esos pasos se enfocan a cumplir esa meta, punto, no hay más. La metodología, pues sí, básicamente es el entendimiento pleno de esos pasos. ¿Por qué? Porque no es tan elemental como decir, pues paso 1, paso 2 y paso 3. No. Cada uno de esos pasos tiene constituciones bien específicas, que ya las iremos viendo más adelante, que nos van a permitir que, realizándolos adecuadamente, podamos afirmar que lo que estamos produciendo como conocimiento es verdadero, es válido, es confiable, comprobable y es ordenado. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, es un procedimiento ordenado y sistemático. Como dije, orden. Orden es la base de la investigación científica también. ¿Por qué? Porque pues ustedes no pueden empezar por el resultado e ir para atrás, aunque eso le llaman algunos ingeniería inversa. Pero igualmente tiene un orden, ¿de acuerdo? Requiere tener siempre un orden para poder llegar a los resultados que uno espera. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina se supone fue un error, derivado de justamente una falta de orden, una falta de sistematización del investigador que la descubre. Supuestamente él estaba intentando encontrar un medio para atender o contrarrestar las infecciones y no daba. Pero pues como era un poquito descuidado, terminó contaminando una de sus muestras, la cual se llenó de hongos, de un hongo específico, el hongo Penicillium, y derivado de la acción de ese hongo sobre estas bacterias, es que se dio cuenta que ese hongo tenía una acción bactericida y dijo, mira, lo puedo utilizar para curar infecciones. El siguiente problema que tuvo es averiguar cómo pasó eso, porque a final de cuentas, por el desorden que tenía, le costó trabajo hacer esa parte. Finalmente, pues bueno, ya sabemos que lo logró y tenemos ahora los antibióticos. Entonces, vuelvo, se requiere una cuestión ordenada y sistemática. ¿Por qué? Porque de no haber existido, pues no habría habido posibilidad de, por ejemplo, producir la penicilina en masa. Y no habría habido posibilidad, por ejemplo, de crear medicamentos de ese tipo, medicamentos antibióticos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, que van variando con respecto a su constitución y su efectividad con diferentes agentes patógenos bacterianos. ¿Va? Seguimos. Utilidad y características de la metodología de la investigación. El señor Heidegger, que es un filósofo y técnicamente un epistemólogo bastante prominente, pues nos dice varios preceptos, varios elementos trascendentales con respecto a la investigación. Lo primero que nos dice que la ciencia y el método es igual a la regla de lo verdadero, ¿sale? Es decir, que cuando aplicamos el conocimiento científico y un método sólido, un método bien entendido, un método fuerte, podemos afirmar que lo que producimos como conocimiento es verdadero. Nos dice también que es necesario el método para seguir la verdad de las cosas. Vuelvo. Si no tienen orden, no van a encontrar pues ese elemento veritativo. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado ver una ilusión óptica en un ambiente caluroso, ¿sí? Por ejemplo, luego llega a haber momentos en los que hace tanto calor que a lo lejos en el horizonte se ve como si hubiera agua flotando en el aire, por describirlo de alguna manera, ¿sale? Sin orden, ustedes probablemente digan, caray, pues hay agua flotando en el aire, ¿no? En lugar de pues preguntarse, miren, yo del conocimiento científico que tengo, que poseo, pues me doy cuenta que el aire que está alrededor de nosotros tiene un cierto porcentaje de agua y que el hecho de el calor pues empieza a evaporar esa misma agua, lo cual pues técnicamente produce vapor. Ese vapor pues produce refracción de luz y como no alcanza a ser del todo traslúcida, pues distorsiona la imagen que lo circunda. Y entonces esa imagen circundante se ve difuminada o se ve como en movimiento, como si fuera agua, por ese mismo fenómeno de refracción.
ahí tengo un orden. Si se dan cuenta, voy entendiendo el fenómeno de una manera sistemática. Diferente a ir a buscarlo, porque pues, tengo mucha sed, por ejemplo, y a ver si puedo tomarme el pavimento, ¿no? O sea, hay muchos elementos que tenemos que cuidar con respecto a justamente el orden para llegar a la verdad. Justamente por ese tipo de cuestiones era que los viajeros que se perdían en el desierto acababan muriendo porque no tenían una parte de poder seguir la verdad de las cosas y creían, por ejemplo, que podían encontrar agua en esa ilusión óptica. Siguiendo, es la instancia fundamental con la que se delimita lo que se puede llegar a ser o cómo puede llegar a ser ese objeto de estudio. Aquí nos hablan de las maneras o de las formas en las que podemos abordar este objeto de estudio, como les decía hace rato. Puede ser, por decir un elemento muy básico, un elemento de las ciencias naturales o un elemento de las ciencias sociales. De esas dos maneras podemos abordar ese objeto de estudio, ¿sí? Que nos va a delimitar pues, cierto diseño de investigación, que ya hablaremos más adelante de ese concepto, el cual nos va a decir qué instrumentos vamos a utilizar, qué referencias vamos a retomar, qué hipótesis podemos plantear, cómo comprobarlas, cuál es nuestro marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos los iremos viendo más adelante. No se preocupen, pero si tienen dudas, por favor, no olviden comentar. Seguimos, modelo de la investigación cuantitativa y cualitativa. Recuerden, les estaba yo diciendo que tenemos por lo menos dos vertientes que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cada una de ellas, pues, les explicaba que se valen de diferentes herramientas para llegar a sus verdades. Y justamente delimitan o se delimitan por modelos de investigación, que tenemos dos elementales, la cuantitativa y la cualitativa. Existe un tercero que se llama modelo mixto, pero ese lo veremos en otro momento. Les dejaré por aquí en la pantalla algún vínculo para que tal vez vayan a verlo si les interesa conocer otro modelo más que retoma ambas partes. La investigación cuantitativa se centra en los números, las estadísticas y las mediciones exactas, ¿de acuerdo? Como su nombre lo indica, es todo o abarca todo aquello que podemos contar de forma pues concreta. Incluso si tenemos que contarlo con números irreales o con números negativos o con números fraccionarios, pero se puede contar, ¿de acuerdo? Se valen instrumentos válidos o validados pues utilizando escalas y parámetros numéricos mayormente. ¿Por qué? Porque si yo les digo, pues voy a medir el tamaño de mi teléfono, pues mayormente lo voy a hacer con una regla, ¿de acuerdo? Alguna regla, puede ser una regla recta, puede ser una regla en escuadra, puede ser una cinta métrica, pero una regla, ¿de acuerdo? Ese ya es un instrumento validado porque todo mundo ya sabe cómo utilizar una regla, que tiene una escala, ¿sí? Esos numeritos que están ahí con las rayitas en las reglas son la escala, una escala estandarizada, que nos va a dar un parámetro numérico, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir pues justamente decir, pues mide tanto, dependiendo del estándar que estemos ocupando, porque no va a medir exactamente lo mismo, o no va a expresarse de la misma manera si yo lo mido en centímetros que si yo lo mido en pulgadas, ¿de acuerdo? Y sin embargo, lo estoy midiendo de forma cuantitativa. Ahora bien, estaríamos contrastando este tipo de investigación con la parte cualitativa, que la parte cualitativa se centra en fenómenos y el registro de los mismos, así como los conceptos y sus significados. Por ejemplo, para las ciencias sociales, podemos abordar, por ejemplo, el tema de, no lo sé, ¿qué les parece el tema de la violencia? ¿Sale? Ese es un concepto abstracto, es un elemento que nosotros no lo podemos tocar así. No podemos decir, me da medio kilo de violencia, pues no, ¿sale? No lo podemos manejar de una manera tangible, pero sabemos que existe. Básicamente ya damos o presuponemos el hecho de su existencia o inexistencia o presencia o ausencia en la investigación. Y tenemos entonces ahora que asignarle significados para entonces poder llegar a una escala o a un procedimiento
que nos permita establecer una medición más clara de ese concepto. Por ejemplo, si yo les dijera que quiero investigar la violencia en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México, en México, en la cuenca del Valle de México, desde los meses de mayo hasta diciembre del 2020, por ejemplo, ahí ya estoy estableciendo y delimitando, que también es otro punto importantísimo de la investigación, que ya lo retomaremos más adelante, pero tendremos justamente esta parte en la que pues tenemos que determinar qué es violencia, ¿no? Iremos, por ejemplo, a los libros, a los referentes que nos van a decir, pues violencia se define como tal, y posteriormente tendremos que ir pues justamente a donde está nuestra población a saber cómo se percibe la violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habrá conductas que coincidan con la definición de violencia, pero que para las personas no se consideren violentas, ¿sí? Y entonces, desde esa discrepancia entre la definición y la concepción personal o social de ese concepto, podemos también establecer hallazgos. ¿Por qué? Porque, pues, imaginen que encontramos que al final nadie de la delegación cree que ejerce o es víctima de violencia, porque no identifican ciertas acciones violentas como violentas. Y entonces ya sabemos que ahí hay un elemento que también podemos investigar de por qué no ocurre esto, esta identificación, y cómo arreglarlo, si es que tenemos que arreglarlo, ¿sí? Eso curiosamente entra en lo que llamamos alcances y limitaciones de la investigación, pero eso es otro elemento que también ya veremos en otro momento. Se vale de instrumentos validados igualmente utilizando referentes y asignaciones de abstractos, ¿sale? Por ejemplo, los referentes más elementales que vamos a utilizar para una investigación cualitativa, es decir, de las cualidades de algo, va a ser justamente los libros, ¿sale? La literatura o los textos de referencia. ¿Por qué? Porque ya hay mucha investigación que nos ha llevado a esto. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico y le dicen al médico, pues es que me duele así como si me apretaran, ¿de acuerdo? Hay un diccionario, o por llamarlo de alguna manera, un diccionario que traduce ese tipo de nomenclatura a un parámetro objetivo. Es decir, les dice a los médicos qué tipo de dolor están sintiendo. Y entonces ustedes pueden decir, pues así como que me apachurran, pero con agujas. Y ellos van a entender, bueno, dolor opresivo y punzante, mixto, ¿sale? ¿Por qué? Porque hubo una investigación previa que se encargó de recopilar todo ese tipo de asignaciones de abstractos y les dio un sentido o un correlato físico entendible para todos. Después de hacer evidentemente una convención con respecto a los significados de eso mismo. Y bueno, arroja datos que pueden presentarse como un informe en prosa, a diferencia de la cuantitativa que arroja estadísticos que pueden presentarse de manera gráfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, tenemos la cuestión del COVID-19, el cual, por ejemplo, cada vez que prendemos la tele, pues ahí tenemos una gráfica, ¿no? De cuántos infectados, en qué lugares, ¿no? Ahí tenemos la gráfica y nos dice ciertas cosas. La gráfica por sí misma no dice nada. Es como tener una investigación y decir, no, pues mi investigación arroja que 45. Depende de nosotros como investigadores establecer qué significa ese 45, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que ese 45 signifique la probabilidad de contraer el COVID, por ejemplo, a la probabilidad que tenemos de acuerdo a nuestra edad de recuperarnos o de sanar de la infección por COVID, por ejemplo, ¿sale? Significa cuestiones completamente diferentes, pero es el mismo número. Bien, de nosotros depende que nuestro entendimiento y nuestra habilidad de esclarecer los datos, de llegar a esa verdad, nos dé la posibilidad de, utilizando la investigación cuantitativa, producir un conocimiento útil y verdadero que pues nos haga llegar a esa parte. Y en cambio con la parte del informe pues podemos decir ya de una manera más amplia, mucho más amplia, pues esta asignación, por ejemplo, que les decía de la violencia, y decir, por ejemplo, que las personas de la delegación Gustavo Amadero, por decir alguna,
no identifican entre sus acciones o sus actitudes elementos de violencia. Sin embargo, encontramos contrastado con los elementos de definición formal que tienen estas actitudes A, B, C y D que corresponden a la parte violenta, ¿no? Y entonces también tenemos otra manera de presentar los datos. Bien, todo en función del tipo de investigación o del modelo de investigación que estemos retomando. Técnicas de investigación, chavos. Esto ya es la parte ya en la que vamos a empezar a investigar en forma. ¿Por qué? Porque también, como les decía, hay diferentes maneras de llegar a una conclusión o de adquirir conocimiento. Pero elementalmente o fundamentalmente, siempre nos vamos a valer de técnicas, de alguna técnica, para investigar. Por ejemplo, los mecanismos y formas en las que se recopila la información son técnicas, ¿sí? El bebé, a pesar de que no está siendo totalmente consciente y decir, no, pues ahora en este momento voy a gatear 5 veces y voy a llegar a introducirme ese cuadrito de colores que está ahí tirado en el piso. No, él no llega a decir tantas cosas. Él sencillamente va, lo ve y lo mete en su boca y lo experimenta, ¿de acuerdo? Esa técnica podríamos llamarla tal vez, pues degustación técnicamente, ¿sí? Por hacerla calzar en algún concepto afín a la cuestión de investigación. ¿Por qué? Porque sí, dentro de la investigación científica hay técnicas específicas que son más utilizadas o que son utilizadas para llegar al conocimiento, ¿de acuerdo? Particularmente la más cercana a la que hace el bebé sería pues una observación, ¿sí? Evidentemente entendamos la observación no solamente como el hecho de observar con los ojos, sino también observar o retomar los elementos sensoriales que se involucran en la acción que está haciendo el bebé. Y entonces el bebé estaría observando su propia sensación derivado de morder ese cubito de colores, por decir. Las técnicas, eso sí, para nivel científico, requieren por fuerza ser validadas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener un instrumento que no es válido, que no mide lo que dice que mide, pues, porque si no nuestra investigación se invalida toda, porque pues no podemos afirmar que estamos produciendo el conocimiento que decimos que estamos produciendo. Es, por ejemplo, tan fácil como si yo les dijera, pues yo quiero saber cuál es tu estatura, ¿no? Ok, es una cuestión fácil de saber con una regla. Pero en vez de medirte tu estatura, te voy a medir, o sea, con la regla, voy a medir el desplazamiento del agua en una tina. Cuando tú te metes, ¿no?, a la tina, el volumen de agua corresponde a tu altura. Pues no, no es el instrumento, no es la herramienta, no es la técnica adecuada para medirlo, ¿de acuerdo? Para medir eso que estás midiendo. ¿Por qué? Porque pues si desplazo, no sé, 4 o 5 litros, por decir, no me está dando la altura, me está dando tal vez el volumen de mi cuerpo. Y derivado del volumen de mi cuerpo, pues podríamos sacar alguna clase de proporciones, pero igual se complica demasiado. Y podemos, en esa complicación, que es básicamente una falta de limitación, pues podemos caer en errores metodológicos terribles que van a invalidar nuestra investigación. ¿De acuerdo? Por eso necesita validación y deben ser claras las técnicas. Esta técnica que les acabo de describir no es nada clara y por tanto no nos permite llegar a un conocimiento de forma pues lógica o intuitiva, y por tanto va a ser más difícil de comprobar, va a ser más difícil de contrastar, va a ser más difícil de validar, y por tanto pues va a invalidar en general la investigación. Las técnicas deben estar relacionadas con el tema que se investiga, es básicamente lo que les acabo de decir. No puedes hacer mediciones de altura o de distancia utilizando herramientas inadecuadas. Por ejemplo, por ahí hay un problema de un profesor de universidad que decía, ¿cómo puedes medir la altura de un edificio utilizando un barómetro? Sí. Es posible, porque a final de cuentas el barómetro está relacionado con la cuestión que pide el profesor, que es la altura, ¿sí? El barómetro pues va a medir la presión atmosférica. Evidentemente a mayor altura
hay un cambio de presión atmosférica. Podemos saber o precisar o estimar la altura del edificio con ese barómetro. Tal vez no lleguemos al punto exacto, pero podríamos hacerlo, porque hay varias maneras de resolver ese conflicto. Está colocarse en la parte más alta del edificio y tomar una medición barométrica, y luego ir a la parte más baja o viceversa y tomar la medición barométrica y saber que la diferencia pues básicamente nos va a dar un margen, un rango de tamaño del edificio. También está la parte de que debido a que tenemos una ley de gravitación universal, una aceleración constante que básicamente es de 9.8 metros por segundo, si no mal recuerdo, algo así, es la fórmula de la atracción gravitatoria. Pues es una constante que si nosotros arrojamos el barómetro desde la parte más alta del edificio y tomamos el tiempo que le toma llegar al piso, también podemos estimar cuál es la altura del edificio. Hay muchas maneras más de resolver este problema, claro, pero debe estar relacionada la técnica con el tema que investigas. ¿Para qué? Para que sea más evidente y tenga también una capacidad de abordaje mucho más focal para poder afirmar que el conocimiento que estamos produciendo es verdadero. Y bueno, las técnicas pueden dar pauta para abordar otros temas, como les dije de este ejemplo. Hay muchas maneras de abordar el objeto de estudio, pero nos vamos a dar cuenta de ellas solamente cuando podamos observar pues los diferentes elementos variables que nos van a constituir nuestro objeto de estudio y decidir evidentemente investigarlos todos. Pasos para el método científico de investigación. Tenemos varios, pero aquí están los importantes y los más reconocidos. Dependiendo de la literatura encontrarán diferentes divisiones, pero estos son los más comunes o los más indispensables, válgame la expresión. Está el planteamiento, el diseño, las preguntas y los objetivos del marco teórico, la hipótesis, los resultados y las conclusiones, ¿sale? Ese es el orden que vamos a seguir con respecto a una investigación científica. Vamos a plantearnos las cosas, vamos a diseñar nuestra investigación, vamos a plantearnos primero pues cuál es nuestro objeto de estudio, qué vamos a estudiar. Vamos a diseñar con base en ello pues nuestra investigación, vamos a saber si es cualitativa o cuantitativa. Y vamos a hacernos preguntas, ¿qué queremos conocer con respecto a ese objeto de estudio? Vamos a llegar a objetivos que nos van a delimitar o van a demarcar de alguna manera la manera en la que vamos a abordar esa investigación. Vamos a tener un marco teórico que nos va a decir cómo estamos concibiendo ese objeto de estudio, desde qué perspectiva. Vamos a tener una hipótesis que nos va a decir qué prospectamos conocer o a qué resultado prospectamos llegar. Vamos a tener los resultados de pues, justamente las indagatorias que vamos a estar haciendo. Y finalmente las conclusiones. Las conclusiones pues son el compilado o la síntesis de todo lo que investigamos a lo largo de este trabajo, de este proceso. Vamos a verlo un poquito más al detalle, ¿va? Planteamiento y diseño. Lo vamos a ver juntos porque a final de cuentas cada uno va como integrado y va como en secuencia con el otro. El planteamiento tiene una estructura básica o nos va a delimitar nuestra estructura básica de investigación, ¿de acuerdo? Mayormente va a estar basado en nuestros antecedentes y referentes y nos va a poder permitir vislumbrar algunas perspectivas. Por ejemplo, si yo les retomo el ejemplo del cielo es azul, pues para saber que el cielo es azul o para afirmar que el cielo es azul, tengo que haber identificado de forma antecedente, pues qué es el cielo, ¿no? ¿Dónde está el cielo? ¿Y cuál es el color azul? Por puro elemento antecedente, tendría que haberlo ya establecido. Y esa sería mi estructura básica, saber que pues bueno, el cielo está arriba, está hacia arriba, tiene un color azul, de un color azul cielo, válgame la expresión, y ese color azul cielo pues lo aprendí en el kinder, por decir algo, y por tanto puedo afirmar que todo el cielo es azul, como perspectiva. El diseño de la investigación ya me va a empezar a encarrilar en la parte formal, basándose en formatos, instrumentos, fuentes de consulta y la integración de esos datos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a preguntar cosas bastante formales o bastante focales con respecto a ese conocimiento base que nos va a servir de objeto de estudio, y con el diseño lo vamos a poder vislumbrar las maneras o modalidades en que vamos a crecer o a desarrollar
esa investigación con base en ese objeto de estudio. Las preguntas y los objetivos. Perdón, antes de continuar, el planteamiento tiene una nomenclatura específica que le llaman planteamiento del problema. Lo podemos ver específicamente en otros videos que ya haremos, por el hecho de que hay mucho que ver con estos temas. Por eso aquí nada más están retomando de forma resumida. Las preguntas y los objetivos tienen ideas previas, igual que el planteamiento, obedecen a inquietudes o incertidumbres y nos permiten o nos visualizan lo que son los mecanismos de acción de estos elementos y, claro, las estimaciones que tenemos al respecto. Los objetivos deben de ser claros, concretos, particulares y o generales, dependiendo de lo que vayamos a plantear. Tienen que llevar una sistematización, forzosamente, ¿para qué? Para poder llevar orden. Y tienen que centrarse en tareas concretas, ¿de acuerdo? Eso es necesario en los objetivos. ¿Por qué? Porque también los objetivos van a partir de nuestra investigación en unidades más funcionales, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el caso que yo les decía de la violencia en la delegación Gustavo Madero es un tema bien complejo, bien extenso. Y entonces, con objetivos claros, objetivos bien concretos, puedo llegar a alcanzar la investigación. Y curiosamente, allá nos metemos en un concepto llamado viabilidad, que, como les dije, lo veremos en otro video. El marco teórico y la hipótesis, curiosamente, vuelvo a recalcar el vínculo entre ambos elementos. Las hipótesis van a depender del marco teórico que vemos, ¿sí? El marco teórico constituye nuestras referencias, la bibliografía, las consultas que hacemos y los antecedentes, en el caso científico, formales, que tenemos, ¿de acuerdo? El marco teórico es lo que nos va a decir, pues tú conoces esta información derivado de lo que ya sabes de forma científica, ¿de acuerdo? Ese marco teórico va a ser mi base, mi sustento para abordar mi objeto de estudio. Puedo, si gusto, si quiero, si lo considero pertinente, si lo puedo desarrollar adecuadamente, meter información nueva dentro del marco teórico, también para extender o para ampliar nuestros alcances y limitaciones. Curiosamente, el marco teórico tiene una influencia importantísima en ese punto del alcance y la limitación de la investigación. Posteriormente, justamente llegaré a las hipótesis, a las ideas o cuestionamientos prospectivos de lo que creo que va a desarrollar la investigación. Y entonces ahí contrastamos el planteamiento. ¿Por qué? Porque el planteamiento puede ser uno muy elemental, muy básico, muy de una pregunta natural. En cambio, la hipótesis ya se basa en datos duros, en datos sólidos, que ya tienen una connotación muy diferente, ¿no? La hipótesis pretende o busca una precisión en las dudas. Es decir, si yo empecé con una duda general de un tema, gracias a las hipótesis puedo delimitarlas, hacer una delimitación mucho más clara, o incluso afirmar una delimitación que ya había hecho y llegar a ciertos prospectivos, que serían perspectivas de desarrollo del tema. Es decir, hacia dónde pienso que se dirigirá mi tema de investigación. Y finalmente, las hipótesis nos permiten una visualización de nuevos temas o relaciones con otros temas. Es decir, nos evidencian hasta cierto punto los alcances y limitaciones de nuestra investigación. Finalmente, los resultados y conclusiones es el compilado, los resultados de los instrumentos y técnicas. Los resultados de los instrumentos y las técnicas, chavos. Cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque pues tenemos que aplicar algún instrumento dentro de nuestra investigación para darle validez, por un lado, dependiendo también del tipo de investigación, pero para la científica, que mayormente se basa en algún tipo de experimentación o estudio, vamos a tener instrumentos y técnicas, ¿sí? Y tenemos pues que retomar sus resultados. No es como de, pues te voy a hacer una encuesta. ¿Para qué? Pues para mi investigación. Ajá, ya le hiciste la encuesta y no la usas para nada, nada más la anexas ahí en tu carpeta de investigación. Pues no tiene ningún sentido. Tenemos que extraer los resultados de esa investigación, ¿no? de ese instrumento que utilizamos. Los resultados son objetivos, ¿sí? Independientemente sean de ciencias naturales, de ciencias sociales o de un diseño cuantitativo o cualitativo o mixto, gracias a que son instrumentos validados y estandarizados mayormente, pues son objetivos, ¿de acuerdo? Sus resultados van a ser objetivos. Van en medida de los parámetros utilizados, aguas con eso. No podemos decir que yo les voy a medir, por ejemplo,
el grado de ansiedad que les causa los exámenes, por decir alguna cuestión, y les doy un instrumento para medir la depresión. Pues no, tiene que estar relacionado o va en medida de los parámetros que estamos utilizando. Es decir, es parte curiosamente o se liga curiosamente a la parte del diseño de la investigación también. Entonces hay que tener cuidado con lo que vamos haciendo y qué instrumentos vamos utilizando. ¿Por qué? Porque no les digo con esto que esté inherentemente mal utilizar otros instrumentos. El punto es justamente cómo lo integras a tu investigación con tus mecanismos específicos que tienes dentro de tu diseño, dentro de tus hipótesis, dentro de tu marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Representan mediciones del objeto de estudio. Por eso es por lo que también es necesario que sean muy formales y muy focales. Porque si no, el objeto de estudio de por sí es amplio por sí mismo. Y abordarlo con un mecanismo o con un instrumento o herramienta o técnica inadecuado genera una amplitud mayor que puede ser ilusoria y va a hacer que nos perdamos en nuestra investigación. Y entonces, digamos un elemento que no tiene nada que ver con lo que estamos investigando, realmente. Las conclusiones es la síntesis de la investigación completa, ya compilando y resultado de todo lo ya previamente hecho. Y tiene matices subjetivos del investigador basados en los resultados objetivos de mis mediciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Les decía la parte de la violencia. Yo como investigador puedo concluir que entonces la gente de la Gustavo Madero, que es el ejemplo que estaba utilizando, no se vive bajo un ambiente o bajo un ejercicio de violencia cotidiano. Sin embargo, pues evidencia para el investigador, en este caso yo, que es necesario tal vez concientizar o visibilizar el elemento violento para identificar si quieren las personas, no sé, eliminar o cambiar esa dinámica en sus vidas, por decir algún elemento. Y vuelvo a la parte de estar ligado con los alcances y limitaciones de la investigación. ¿Qué es el siguiente punto? Puede ampliar o disminuir los alcances y limitaciones o vindicar las limitaciones de la investigación, ¿de acuerdo? Es decir, puede decirnos que podemos abarcar más cosas, podemos ligarlo con otros temas, o más bien puede indicarnos que tal vez nuestro abordaje no fue el más correcto y debemos tal vez limitar en algún sentido o forma el manejo de esta información. Y finalmente reportan ordenadamente lo ocurrido durante la investigación. Esas son las conclusiones también. El reporte ordenado, ¿por qué? Porque también esas partes de la conclusión nos van a decir o les van a decir a otros investigadores qué sí se hizo, qué no se hizo y cómo se hizo. ¿Para qué? Para que tal vez ellos puedan proponer alguna alternativa al mismo tema de estudio, pero con otro enfoque, con otra técnica, con otra perspectiva. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener tan bien claros estos elementos. Otros puntos importantes a considerar, pues la validez de las referencias, ¿sí? Es importantísimo tener unas referencias bien válidas. No vale estar utilizando para una investigación científica, no sé, las opiniones de doña Chonita o de mi mamá o de la abuelita. Aunque pueden tener cierto grado de validez, no son científicas y no son conocimiento formal. Una estructura formal de la investigación, no podemos hacer lo que queramos con nuestra investigación, tiene que llevar un orden. El manejo correcto de los conceptos, no podemos decir que no sé, el amor es lo que me dijo mi mamá que era, porque entonces si solamente te lo dijo tu mamá y solamente te lo dijo a ti, eres el único que conoce ese concepto y entonces no podemos llegar a una convención. La cohesión de los datos, que todo tenga sentido y coherencia interna. No podemos estar hablando de repente de la depresión y luego de la ansiedad y luego de la sensación de la saciedad. No, tenemos que tener un hilo conductor lógico que nos permita llegar de forma fluida o de forma natural a la conclusión a la que llegamos. En resumen, chavos, la investigación es afín a todo ser humano, ¿de acuerdo? A todo ser pensante, a todo ser humano particularmente, la investigación científica en general, pero la investigación en general es afín a todos los seres humanos. El método brinda orden y estructura al conocimiento para validarlo. El método científico nos permite alcanzar conocimiento comprobable y veritativo. Por favor, no lo pierdan de vista. Por eso es por lo que es importante el método y por eso es por lo que la ciencia tiene el lugar que tiene. La estructura de la investigación es importante para realizar una investigación formal y provechosa, es decir, para verdaderamente producir conocimiento. Cada investigación puede consolidar conocimiento viejo, originar nuevo o dar pautas para la innovación, es decir, nos permite llegar a un elemento
que puede decirnos o comprobarnos algo que ya sabíamos, o abrirnos los ojos con respecto a algo que creíamos saber, o romper completamente con un paradigma que puede haber estado equivocado, puede haber sido correcto, pero que a final de cuentas se ha convertido en un elemento completamente distinto gracias a nuestra investigación, porque ahora conocemos de una manera diferente, mayor, más amplia esta información. ¿De acuerdo? Esos son todos los elementos que tenemos que abordar básicamente para conocer o para saber lo que constituye los métodos de investigación. Espero este tema haya sido de su agrado, les haya interesado. Recuerden que también estaremos haciendo otros videos con respecto a las precisiones de estos conceptos para verdaderamente ampliar y dominar estos elementos. De momento, me despido de ustedes. No olviden dejar sus comentarios, dudas, inquietudes y tal vez sugerencias para algún otro tema. Muchas gracias.